Buenas noches, señores estudiantes, señoritas, señoras. El día de hoy corresponde a la materia de Derecho Tributario, a la unidad 3, que habla de la descripción, procedimiento contencioso. Estábamos viendo lo que era la contestación. Dentro de la contestación teníamos que ver cuáles eran los documentos de prueba. Por lo tanto, no me recuerdo más o menos en qué artículo nos quedamos. ¿Qué artículo nos quedamos? Niña Velasco, ¿dónde nos quedamos el día de ayer? Acuérdense que tomé esta lección. Les preguntaba más o menos qué es lo que habíamos hecho. Katiuska, por favor, ¿dónde nos quedamos? Doctor, buenas tardes con todos. Dígame. El artículo exacto no lo tengo anotado, doctor, disculpe, pero sí estuve ayer en la clase. Artículo 195, doctor. ¿Cuánto? Eficacia de la prueba documental. 195. ¿Pero del COGEP o del Código Tributario? COGEP, doctor. 195. El de la prueba documental. Sí, porque estábamos viendo, ya vimos lo que era la prueba testimonial, ¿sí? La prueba documental. Estábamos, pero no vimos el 195 o ya lo vimos el 195. Lo estábamos tratando, doctor. Estábamos tratando. Bueno, vamos a ver el 195. Entonces, dice la eficacia de la prueba. Estábamos viendo esta parte de la prueba documental porque artículo 195. Ya. Entonces dice eficacia de la prueba documental. ¿Por qué tenemos que ver esta parte de COGEP? Porque tanto en la parte actora, que tiene que adjuntar la documentación correspondiente, también la parte demandada, al presentar las excepciones, también tiene que hablar de la prueba documental, porque las partes demandadas siempre está en la obligación, acuérdense que hacíamos el comentario, de que tenía que presentarse el original del expediente. Teníamos que presentar el original del expediente, pero no necesariamente lo podíamos hacer, porque si presentamos copia certificada, es igual al original del expediente.
Y les dije por qué en las instituciones del Estado no se presentan los originales, por la situación que ningún archivo se despoja de sus originales. Pueden entregar las copias que sean y el secretario o el encargado del archivo tiene que certificar. Ese original no debe de salir de la institución por cualquier circunstancia que se puede extraviar. Pueden darse las copias que se requieran y no hay ningún problema. Y si el tribunal exige, y ahí tenemos que poner que se exige el original, lo podemos exhibir en el momento indicado. Y si lo exhibimos, tenemos que en ese momento mismo presentar que se desglose dicha documentación, o sea, llevar las copias, llevar la fotocopia simple para que el secretario lo certifique y nos devuelva dicho original. Entonces nos habla, es necesario que no estén defectuosas ni diminutas, ya me acuerdo que les dije, con excepción de lo dispuesto en este código sobre los documentos defectuosos. Entonces tienen que ser, los documentos tienen que estar en original y sin ningún problema de ninguna naturaleza. 2, que no estén alterados en una parte esencial de modo que pueda arguirse falsedad. Si el documento original no puede tener rayado, no puede estar nada, tiene que ser un documento auténtico. 3, que los autos no haya instancias ni recursos pendientes sobre el punto de que con tales documentos se intente probar. Porque si tenemos alguna situación, por ejemplo, tenemos algún recurso, tienen que estar los documentos ahí, pero siempre yo aconsejo, o es mi criterio, que se pongan los documentos, la fotocopia de los documentos. Que en dicho, donde firma la persona indicada, hay una leyenda que dice, esta fotocopia es original de la documentación que reposa en los archivos de la institución. O si es que estamos sacando de un proceso, el secretario dice que es fotocopia original del proceso número tal y firma él. Las hojas también, ¿cuántas hojas son? Hay unos secretarios, hay unos que certifican, que ponen en cada hoja. Pero otros no, otros lo ponen en la última hoja, ponen el sello correspondiente, rubrican cada una. Hay diferentes formas de certificar, ¿sí? Entonces tenemos el 196. Ahí habla producción de la prueba documental en audiencia. Para la producción de la prueba documental en audiencia de juicio, se procederá de la siguiente manera. Los documentos se leerán y exhibirán públicamente en su parte pertinente. O sea, en lo que yo me refiero a la prueba, en las excepciones o en la demanda, dependiendo de la parte que esté interviniendo en la audiencia, entonces tiene que mencionar el documento y de la parte pertinente leer. Y también tiene que manifestarle al Tribunal de lo Contencioso Tributario, ¿sí?, en qué fojas está del proceso. Eso tenemos que hacerlo, hacer esa revisión antes de ir a la audiencia. Tenemos que ver en qué foja está. Porque una cosa es que presentemos el escrito de secciones o presentemos el escrito de demanda. Ese escrito con la documentación que presentamos tiene una foliatura. Y cuando nosotros lo presentamos al tribunal, ¿sí?, tenemos que ahí el secretario del proceso, ¿sí?, hace una numeración aparte. Entonces, esa numeración nosotros tenemos que llevar la secuencia para decirle al tribunal, tal prueba está en tal foja del proceso. No es que le digo, porque ahí, vuelvo a repetir,
hay dos foliaturas. De la documentación que presentamos y de la documentación que el secretario ha foliado en el proceso que va del 1 para adelante. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la foliatura del proceso, no de la documentación que está presentada, tanto de la parte actora como de la parte demandada. Pregunto, señores, ¿está claro o no está claro? Para todos. Sí, doctor, está claro. Sí, doctor. ¿Comprendido? Cuando vamos a... El foliado que debe hacer el secretario. Sí, cuando estamos... E indicar en audiencia en qué parte del folio está. Cuando estamos en la audiencia, cualquiera de los tres jueces le preguntan ¿a qué foja? Porque uno está con el proceso y uno tiene que llevar un borrador, uno tiene que ver tal prueba, está tal foja del proceso, entonces uno va directamente a revisar qué foja es. Es como en la ley. Ve el artículo, entonces ya veo cuál es el artículo y ahí ya lo veo. Entonces ahí tengo que mencionar la parte que me corresponde a mí probar. Doctor, disculpe. Dígame. Entonces, se pregunta dentro del proceso, mas no se hace luego o posterior algún tipo de solicitud o algo por el estilo. Dentro del proceso nos pueden dejar claro, pues no, lo que usted nos indica para confirmar en qué numeración de la foja se encuentra la prueba. Sí, porque mire, los jueces escuchan la audiencia y la audiencia es grabada. Entonces, si yo tengo de la documentación que presenté, es más o menos 40, 50 fojas, entonces esa tiene un número de fojas de la demanda. Ahí viene la citación, ahí viene la contestación, que también presento las copias certificadas al original. Hay algunos que presentan al original, es problema de cada uno de los abogados. Entonces ahí que tenemos que se suma las copias de la demanda y la copia de la contestación y de toda la situación procesal, pero yo tengo que decirle al tribunal en qué foja está la prueba que estoy mencionando en el momento de la audiencia, porque a mí me dan el proceso. Si yo no estoy familiarizado con el proceso en ese momento, ¿qué tengo ahí que yo tengo que buscar en ese momento? Entonces van a decir, ¿en qué fojas? ¿En qué fojas? Entonces yo quedo mal ahí en el momento. Este señor ni siquiera ha revisado el proceso. Ni siquiera sabe en qué foja está la prueba. Entonces ahí cojo yo y le digo, a foja tal, conta el oficio número tal, donde mencioné o donde me indicaron, ¿sí? Entonces los jueces apuntan. Si yo le doy la foliatura mal, entonces ellos cuando les toca revisar no van a hacer caso omiso porque esa grabación está. También ahí viene la sana crítica que le llama. Si el señor me está diciendo una prueba donde está a una foliatura que no corresponde, ¿sí? Entonces viene 2. Los objetos se exhibirán públicamente. Entonces, aquí le digo, porque yo en el momento que estoy haciendo uso de la palabra, tengo que pasarle a la contraparte para el efecto de contradicción. Tengo que pasarle a la otra parte. Entonces, yo le digo porque un día tenía un juicio fuerte y el abogado novato no había revisado nada de eso, entonces se puso a ver eso y yo le dije, señor juez, sigamos. Ah, no saben qué, sigamos. Entonces ahí perdió el juicio, aunque usted no lo crea. Sí, abogado, ¿en qué foja está? Es que estoy revisando, deme el tiempo. No le puedo dar tiempo en este momento. Usted ya tenía que saber en qué foja estaba. Por eso es que le estoy diciendo. Yo siempre he manifestado en la misma facultad
que los profesores que ejercemos la profesión debemos darle las clases correspondientes a ustedes, porque es la experiencia que tenemos dentro del ejercicio profesional. Porque si somos profesores, somos solo profesores, a veces desconocemos, no es que desconocemos la ley, desconocemos los procedimientos que se dan en los juzgados, en los tribunales e inclusive en asuntos administrativos. Hay personas que desconocen los trámites administrativos, lo desconocen totalmente, porque se dedican a ejercer la profesión, pero la mayoría de las personas, no, yo hago penal, yo hago penal. Inclusive hacen una audiencia en materia penal que llegan a un acuerdo y lo que hace es echarse la culpa y le ponen la máxima pena. Entonces ahí después ellos no saben qué hacer porque dicen que me van a rebajar, pero dentro de esa rebaja también tenemos una pena máxima y una pena mínima. Pues. Entonces, si vamos a tener un entendimiento con el fiscal, que es quien va a hacer la audiencia de juicio, ahí tenemos que ir a pelear el mínimo. No es que decimos, vamos a hacer la audiencia y ahí lo dejamos nomás al cliente, entonces al cliente le van a poner, si son de 10, por ejemplo, de 6 o de 8 a 12 años, le pone la máxima, porque él no ha defendido su teoría, que si yo estoy prestando la ayuda, no ven el juicio de arroz verde, no sé en qué quedó el día de hoy, pero ahí ellos procuraban ponerle lo mínimo que tenía que ser sentenciado. 3. Las fotografías, grabaciones, los elementos de prueba audiovisuales, computacionales o cualquier otro de carácter electrónico, actos para producir fe, se reproducirán también en su parte pertinente en la audiencia y por cualquier medio idóneo para su perfección por los asistentes. Una de las cosas que a veces necesitamos nosotros, no sabemos leer, discúlpeme, no sabemos leer, señores. Por eso a veces yo los hago leer a ustedes porque no sabemos leer. Entonces yo le digo, a ver, señores jueces, le permito la venia para leer el artículo 196 donde hablamos de la prueba. Yo conozco que en demasía, que ustedes se lo saben de memoria, pero voy a pronunciar la parte pertinente que tengo en mi escrito presentado. Entonces le dice, prosiga. Entonces ahí hablo artículo 196, producción de la prueba documental en audiencia, y leo la parte que me corresponde a mí. Entonces acá, ¿qué leería? Entonces yo digo, el artículo 196, en el numeral 4, habla que la prueba documental actuado quedará en poder de la o del jugador para tenerla a la vista al momento de tomar su decisión sobre el fondo del asunto, dejando a salvo la facultad de las partes de volver a actuarla o usarla durante la audiencia de juicio. Entonces, ahí le digo, cuando la sentencia haya quedado firme, se ordenará su devolución a las partes, dejando a salvo su derecho a solicitar que los documentos agregados al proceso les sean desglosados, dejando en el expediente copias certificadas, sean estas digitales o no. Una vez que la sentencia ha sido ejecutoriada, se comunicará a las partes de su obligación de retirar los documentos agregados al proceso, advirtiéndole que en caso de no hacerlo en el término de 30 días, estos serán destruidos. Pero yo tengo que ver, porque si no me da la razón y yo presento la apelación y no puede pasar, tienen que seguir los documentos ahí. Es el asunto cuando me niegan, pero toda negativa tiene su recurso. Entonces nosotros vamos a demandar ¿a dónde? En el Tribunal de Contencioso Tributario, porque no me han dado la razón ¿a dónde? En el trámite administrativo. Porque si me dan la razón, ni estando loco,
voy a seguir las acciones que correspondan. Como ha sido adverso a mi petición, es que interpongo los procesos, como es ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario, y en la audiencia tengo que estar claro, tengo que tener voz alta, tengo que saber leer, porque si digo, la PEVA documental que se dará, no, tenemos que leer, entonces tenemos que saber leer. Y también con voz alta. Yo siempre que tengo audiencia tengo problemas porque me dicen que baje la voz. Y le digo, señores, mi voz es en esta situación, porque como también, modestia aparte, soy profesor de la universidad y donde me tocaba cursos, antes ahorita tengo pocos, donde tenía 80, 90, 100 alumnos, tenía que elevar la voz. Entonces esa voz durante tantos años ya se me ha modulado una voz alta. Y yo no creo que esté molestando ni porque tengo la voz alta. Pero de todas maneras no la puedo bajar. Así. Entonces ahí tenemos con el Código Orgánico General de Proceso, que es el COGE, en el artículo 193, que hablamos de la prueba documental, 194 y 195. Ya lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos en concordancia con esto cuando hablamos de la producción de la prueba. El artículo 198 nos habla de falsedad y nulidad de documentos. La parte que alegue la falsedad material o ideológica o la nulidad de un documento público o privado presentado por la contraparte deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en este código. El incidente deberá resolverse en la audiencia de juicio. Ahí mismo. Mire, un día yo estaba en una audiencia y me percato que el documento que estaba adjunto al proceso no tenía firma. No tenía firma del empleado correspondiente. No tenía firma. Señores jueces, este documento le están haciendo valer esta prueba, no tiene firma. Me levanto, le enseño al presidente y el presidente toma nota del asunto. Entonces la otra parte dice, es que sacaron mal las copias. Señores jueces, les estoy mostrando en este momento que dicho documento donde aseveran dicha prueba no tiene firma alguna. ¿Sí? Un día me salió uno que era una firma electrónica. Le digo, bueno, lo pongo en consideración de ustedes si es firma electrónica o no. Los jueces que estaban en la audiencia no sabían cómo distinguir la firma electrónica. No sabía. Entonces ahí dicen que uno abusa del derecho. No, uno tiene que ver, examinar el documento. Pero eso tenemos que hacerlo antes de la diligencia, para ya ir preparado. Ir preparado con metralla, ir preparado con revólver, con lo que sea, a la audiencia y viendo cuáles son las partes débiles de la contraparte para hacerlas ver en ese momento. Porque si nos ponemos a recoger, nos ponemos a ver esta situación en el momento de la audiencia, estoy perdido. Tengo que ir preparado. Tengo que llevar mis apuntes, tengo que llevar mis códigos para ir viendo. Y siempre nosotros cuando vamos a la audiencia vamos dos personas. Mientras el uno está exponiendo, el otro está revisando, el otro está viendo, le enseña dónde está el artículo que está mencionando. Entonces sí necesita uno de una ayuda. Así me digan que sea la persona más indicada para dicho trámite, pero necesitamos de alguien. No es que no sabemos la contraparte cómo nos va a recibir, pues, porque también ahí hay sorpresa.
hay sorpresas. Y también tenemos que tener mucha fluidez del idioma. Como les decía, un día yo lo vi que el abogado era novato, le digo, es que la parte demandante dentro de su exposición no ha determinado la prueba que corresponde. Entonces lo dejé pensando en la parte demandante, como estaba medio nervioso, no respondía. Entonces el juez le decía, responda, abogado. ¿Y cómo es que toma el nombre del abogado cuando estamos en la audiencia? Pregunta para todos. Ya lo vimos ayer, antes de ayer. ¿Cómo es que ahorita me olvidé? ¿Cómo es que se llama? ¿Qué cosa? Cuando el abogado está actuando en la audiencia y el presidente del tribunal se dirige a él, ¿cómo dice? Porque no le dice el abogado de la escoba, no. Ya. ¿Cómo dice? Eso ustedes no deben de olvidarse nunca. El defensor técnico de la parte actora, el defensor técnico de la parte demandada. Ese es el nombre que nos dan. No es que dice el abogado de la escoba, que no, el defensor técnico de la parte actora, el defensor técnico de la parte demandada. Y si no estamos familiarizados con eso, nos quedamos de año. Todas esas cositas tenemos que conocer. Ahí se habla de defensor técnico. No sé si ustedes habrán estado en las diligencias. Johnny, que usted anda por todos lados, tiene que haber escuchado eso. Sí, todo eso que no le puede estar enseguida. Siempre dice defensor técnico, tanto de la factora o demandada. Defensor técnico, dice. El defensor técnico le dicen a uno. Entonces nos habla en concordancia, que ya vimos, ¿sí? En la ley de arbitraje también, porque también puedo en el momento dado que me encuentro en la diligencia, le puedo pedir al tribunal que si puede derivar el proceso a una mediación. Si la otra parte acepta, entonces pueden irse a mediación. Pero en cuestiones de cuestiones tributarias, nosotros como abogados de las entidades públicas del Estado, no tenemos facultad para eso. Porque el único que tiene facultad sería un asunto de esta naturaleza, sería la máxima autoridad. Pero ¿cómo puede decir la máxima autoridad si le están dando duro porque le están presentando una demanda donde incluso hay algunos abogados que al presentar la demanda piden que se le regule honorarios y costas judiciales, que se sigan fijar los honorarios profesionales de mis abogados defensores, así como las costas judiciales. Entonces, ¿cómo puedo ir a transigir en ese momento? No se puede. Entonces, esta situación que se da, sí, uno tiene que ir a entrar a ver qué pasa. ¿Sí? No puede uno ir uno no puede ir en ese momento a hacer ningún convenio de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza, uno no puede ir. Uno tiene que ir a pelear y a ver, porque la instrucción que le dan a uno es que le dice, a ver, usted vaya a contradecir. A mí me ha tocado ir a litigar con asuntos que yo mismo veo que no tengo la razón. Entonces, pero tengo que ir a ver cómo trato de enmendar ese error. Porque las personas que emiten resoluciones a veces no consultan con los abogados.
no consultan. Los economistas se creen sabios. Los ingenieros se creen sabios. Porque como hacen todos los días lo mismo, entonces piensan que en todos los casos es lo mismo. No, son parecidos. Porque siempre hay algún elemento que lo difiere del otro. Es como, por ejemplo, que usted diga que los divorcios son igualitos. Mentira. Un día una señora quería divorciarse. Señora, ¿usted dónde vive? En la misma casa. ¿Dónde está la separación del cuerpo? No es que él vive en el primer piso y yo vivo en el segundo piso. Y la entrada es la misma. Y entonces acá es lo mismo. Cuando ellos mandan una resolución, bueno, dependiendo de las dependencias, por ejemplo, en la dependencia nuestra, siempre ellos tratan de ver que haya un pronunciamiento jurídico. Con ese pronunciamiento jurídico se basan para resolver. Entonces, no es que ellos resuelven así nomás, no. Pase a jurídico para que emita su informe. Entonces, en base de eso, cambia la situación. Pero hay algunos que no. No, yo ya sé igualito el de acá, copia nomás. Incluso los jueces, señores, los jueces. Ya cuando ustedes ejerzan la profesión van a ver. De las resoluciones, como nosotros le llamamos la cabeza y los pies, es de diferentes juicios. Porque copiaron de alguna sentencia, lo pegaron, no revisaron, lo firmaron y se fueron. Entonces ahí usted no sabe qué hacer, se vuelve loco. Entonces uno sí tiene que ver toda esta situación que se da, tiene que explotar. Cabeza de león y cuerpo de culebra, por decir exagerando. Entonces ahí ven nombres cambiados. Entonces esta situación que se da, ¿qué tenemos que ver? ¿Sí? Bueno, señores, creo que llegamos, ya voy a anotar, porque si pregunto mañana, me veo ahí que tengo que estar perdiendo tiempo, ya ahorita lo voy a anotar, ¿sí? Tenemos hasta el 197, ya ahorita lo anoto. Mañana es sábado, una clase. El martes. ¿Por qué dije mañana? Porque con el 8-8 tengo clase el sábado. Hasta el sábado hay que trabajar, aunque usted no lo cree. Sí, con el 8-8 tengo hasta mañana sábado. Voy a tomar lista, señores. Rapidito. 4 estamos. Acosta. Acosta presente. Barahona. Presente. Barragán. Presente, doctor. Gracias. Belolio. Presente, doctor. Bolaños. Presente, doctor. Burgos. Puley. Calderón. Presente, profesor. Gracias. Condo. Por ahí la vía Cóndor. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla ahí dejo de ver a los estudiantes. Y ahorita los veo todos. Ahorita ya entramos. Condo. Cruz Quinde. Si no me avanzan a contestar, por lo menos háganme de la mano, que yo ya entonces ya veo que no tienen audio. ¿Sí? Cruz, Quinde. Presente. Esmeralda. Presente, doctor. Yaraicoa. Presente, doctor. García Albán. García Briones, Andy. Presente, doctor. Jaén, Nietzsche José, ahí lo veo. Tardes.
Sí, Loaiza, buenas tardes. Loaiza, Presente, doctor. Donar, Presente, doctor. Mora, Presente, doctor. Navas, Presente, doctor. Novoa, Presente, doctor. Onofre, Presente, doctor. Presente, doctor. Parrales, por ahí también lo vi, Parrales, Presente, doctor. Quimis, Pincay, Quimis, Quiñones, Polanco, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Ramos, Maquilón, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Real, Mosquera, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Reyes, Peñafiel, Reyes, Rodríguez, Gutiérrez, Iván, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Rodrigo, Mina, Lisbeth, Presente, doctor. Buenas tardes. Rodríguez Muñoz, buenas tardes, Carla, Presente, doctor. Rojas, Chela, Presente, doctor. Ruiz, Pernas, Carlos Armando, Ruiz, Berna, Carlos Armando, Sainz de Viteri, Pita. Ahí lo veo yo. Doctor, no se me nombró de Viteri. Perdí el audio. Ya, Sánchez, Palma. Presente, doctor. Ya. Ruiz, Berna, Carlos Armando, no lo veo, ¿ah? A Ruiz no lo veo. Y A después, ver, estaba por el doctor. ¿vale? ¿Qué pasó? Porque ahí Johnny lo... Haber estado por entrar de pronto. Ah, ya, por entrar, entonces está por la universidad, ahí por la calle Delta. Segura Reyes, Karen. Segura Reyes, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Presente, buenas tardes, doctor. Vaca Guevara. Valverde Chan, Presente, doctor. Velasco Verde Soto, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Belisaca, Presente, doctor. Vera Toscano, Vera, ¿dónde la veo? Allá, Yulisa, ahí la veo. Villavicencio, Yajaira, por ahí la vi, no sé dónde está. No se la ve la negrita. Y Casa, Presente, doctor. Buenas noches. ya, ese lo saco porque es gritón. A ver, los que llegaron tarde, Condo, García Albán, Kimi Pincay, Reyes Peñafiel, Reyes, Ruiz, Berna, Carlos Armando, Vaca Guevara, Marjorie, Villavicencio, Murillo Yajaira. Nos vemos. Doctor, el día de ayer tuve problemas de conexión, no sé si me habrá puesto asistencia, doctor. Sí, ¿con quién hablo? Onofre, doctor. ¿Qué? Onofre. ¿Dónde está Onofre? Sí, lo he puesto ahí. No lo encontraban. Señores,
hasta el día. Listo, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Así es, doctor, hasta el lunes. Mande. Hasta el lunes. El lunes.